Luis Herrero, bienvenido. Buenos días, Carlos Federico. Cuesta, bien hallado. Muy buenas. En estos últimos minutos no ha aparecido ningún patrimonio inmobiliario de los Gámez Martínez o Martínez Gámez. Todavía hay tiempo, ¿eh? Sí, porque esta Con la mañana estábamos en cuatro inmuebles, abarcando ya dos crisis, o sea, la crisis financiera y la del COVID. O sea, Bueno, habrá más en medio, seguro que hay. No, desde luego, si los hay, aparecerán, no tengas ninguna duda. Bueno, lo que sí que ha avanzado no es el patrimonio inmobiliario, pero sí el currículum. Porque ya la acumulación de cargos del cuñado, porque aquí esto empieza a aparecer ya lo del cuñado. Es que no es la casa de los Martínez, es el imperio de los Martínez. Sí. 9 cargos, algunos de ellos simultaneados, entre el 9 y el 11, 9 cargos. Oye, no está mal, ¿eh? Pero que va. Solo en 3 años. Sí. 9, 10, 11, 9 cargos. De hecho, algunos a 3 cargos por año. Tenían una virtud absoluta, y es que uno era el que firmaba el contrato y en el otro cargo, donde también estaba él, era el que recibía el contrato y el dinero. Hombre, esto me recuerda a Arriola. ¿Te acuerdas cuando Arriola negoció el nombre de Telefónica con el gobierno, que era Arriola el que negociaba, qué hacían con Villayonga? Sí, lo que pasa es que Arriola era en calidad de asesor externo. Asesor externo de Telefónica y del gobierno, sí, claro, también. Así puedes multiplicar. Si sí, eres señor. interno, te quedas cautivo. Qué tiempos aquellos. Bueno, ¿crees? El test de genética nutricional, Federico. Vamos a hacernos este test que nos va a venir muy bien, sobre todo a algunos miembros del gobierno que desde luego deben de estar haciendo digestiones, pero que muy pesadas estos días. Bueno, todo lo que está digiriendo el siniestro Marlaska. Sí. Hace falta tener un estómago de Uralita, ¿eh? Sí. Y lo que queda por venir, desde luego. Ahora está mal de salud, yo lo veo. De una cara. Bueno, es verdad, no tiene buen aspecto. La enfermedad moral que lo posee se está viendo físicamente. Sí, y el presidente del gobierno, por cierto, el otro día también en la intervención que tuvo cuando presentó a los nuevos ministros tampoco tenía buena cara. En fin, vamos a hacernos el Geneticres, el test de genética nutricional en las clínicas CRES, por supuesto. Ya tenemos clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Hay un teléfono donde podemos pedir la cita. Es el 91 445 0004, 91 445 0004. Eres tonto, muchacho. Tú eres tonto. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico y la compañía. Mira, decías que es que tiene cara de enfermo. Sí. El ministro del Interior, y es que a mí, al verlo en estos días, es verdad, se le han acentuado las arrugas, los surcos, las huellas que deja la vida en la cara de las personas, y es que me recordaba el retrato de Dorian Gray. Sí. Bueno, y creo recordar, corrígeme si me equivoco, que es la primera vez que dedicas el editorial de 2 días consecutivos al mismo tipejo, habría que decir, por 2 fechorías distintas. Pero es que hay días en los que el ministro más indigno de la cuadra sanchista se sale. El lunes conocimos su asombrosa rueda de prensa en la Comisión de Interior del Congreso, en la que no es que mintiese, es que tuvo el arrojo de atribuir al PP toda la desvergüenza que el gobierno ha cargado sobre el prestigio de la Guardia Civil después de llevar 5 años gobernando. Ayer tuvo otra redonda después de que el Tribunal Supremo declarase ilegal su destitución del coronel Pérez de los Cobos. A él no le parece un detalle como para dimitir, aseguró que las razones para el cese continúan siendo válidas. Su arbitrariedad impidió al coronel el ascenso que le correspondía al grado de general. Grande solo por parte de padre, ojo, es lo más miserable que ha metido Pedro Sánchez en esta patulea de gobierno. Y es que es una buena ocasión para recordar un recordatorio del propio Marlaska cuando era juez. Se lo hacía a la Guardia Civil mientras instruía el caso Faisán. Únicamente podrán informar de sus pesquisas y del resultado final de dicha investigación a este juzgado y nunca a sus superiores. Bueno, pues es que... Oye, no, que nada más oportuno. Esto sí. el mismo, pero si es que el peor enemigo del Marlaska de hoy es el Marlaska es el de juez ayer. que fue. Claro. ¿Es el juez que fue? Sí, yo de verdad que es que me da vergüenza mi lamentable ojo clínico. Yo le tuve devoción a este hombre. Y es más, cuando Sánchez formó su gobierno, dije que un acierto, bueno, dije que tenía 2 aciertos. Uno era Marlaska y otro era el ministro de Asuntos Exteriores. Aquí yo también le tuve ley en tiempos. No te preocupes, Bueno, yo voté a Rajoy, o sea que...
Bueno, hay cosas peores. Hombre, Mientras no votes a Sánchez... Sí. No, yo lo votaré con B si Dios quiere. Sí, Contribuiré en la medida de mis A ver si es posibilidades. verdad. Si es que la oposición se deja que entre todos votemos a Sánchez, cosa que ya empiezo a dudar. Mira, yo he escrito en mi columna de hoy en El Mundo, al final de todo, yo es que solo creo en Sánchez. O sea, creo que va a ser él el que nos va a ayudar a votarle. No. Bueno, es la única solución que nos queda. Pero se resiste la oposición a cumplir con sus Sí, obligaciones. Cada la día oposición... Cierto, se resiste. Tienen Bueno, miedo pues- a gobernar. Pero ambos, ¿eh? O sea, PP y Vox por distintas razones. Tienen Es miedo. que cualquiera... Hay algo comprensible, cualquiera se hace cargo de la herencia Por recibida. eso, ¡Buah! claro. Bueno, pues Feroz anota en mi blog: están dando la brasa a las feminazis con que hay pocas mujeres en carreras técnicas, y sale la tonta cúbica de Pam diciendo que para qué sirven las raíces cuadradas, pero nadie le va a cerrar su bocaza. Belisario parafraseó también en mi blog tu apodo a Pam, y creo que con fortuna: Rodríguez Pam, la vacua que ríe. Es verdad. El capitán escribió en el mismo sitio: Marlaska ha asegurado que fue el PP el que destituyó a Pérez de los Cobos. El PP de Aznar, además, tendría que haber añadido. Fue sí, Aznar. Sí. El PP de Aznar tiene además más resonancia, es más rotundo. Sí, porque Rajoy no era PP, era la Partido para ayudar. Además lo decía, Partido para ayudar al PSOE, claro. A Montoro, para ayudar a Montoro. Eso es. Claro. Bueno, el gobierno ha fulminado a Amelia Valcárcel del Consejo de Estado, donde llevaba 16 años. La filósofa e histórica feminista, que había sido nombrada para el cargo por el PSOE, había sido muy crítica con la ley trans de Irene Montero, llegando a calificarla de monstruosidad. Bueno, pues ahí tenemos quién manda de verdad en el gobierno de Sánchez. Pero ¿y quién no hace oposición? Porque es que hay que recordar que la ley trans fue denunciada por el Partido Popular. Y hay dos elementos, no sé cómo se llaman, los que sean dos consejeros, que son Soraya Sáez de Santa María y Michavila, que son del PP. Y han dicho que eso no va con ellos. ¿Cómo que no va con vosotros la ley trans? Para una del PSOE decente que se opone a la ley trans y la dejáis sola. Hombre, por lo menos protestad si es gratis. Pero si fuisteis vosotros, fue el PP el que denunció la ley trans, que es además la negación del Estado de Derecho. Es que además ellos se deberían oponer ya no por una cuestión política, se deberían oponer porque eso es una aberración jurídica. Bueno, es una violación es una bofetada personal a esta mujer. Sí. Pero nada, ¿eh? En fin. Bien, Federico, pues nunca es tarde. Hoy me he encontrado una expresión de Pablo Iglesias en la que creo que tiene razón. Vaya. Por primera vez en todos estos años, que conste. Pablo Iglesias ha pedido este lunes al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que sea responsable y no ataque a compañeros después de las declaraciones del también ministro de Consumo, en las que reclamaba a los morados abandonar la lógica de enfrentamientos en la izquierda, porque el ruido es trabajar en contra de un pacto y desgasta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Esto lo decía Albertito Garzón. Sí. Y le reprochaba a Pablo: tenemos que ser serios y no decir que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público. No está mal, ¿eh? Y en esto va a tener razón. Claro. En cambio, Pablo solo lleva 8. Eso bueno, es, menos, porque hace 2 años que Ayuso le pegó tal patada en la rabadilla que sí, que sigue lo sacó orbitando en torno a sí. Roures sin acabar de posarse. Pues todavía se está lamiendo las heridas. Sí. Bueno, si es que pudiera lamerse la rabadilla, que esa es otra. Bueno, este es capaz de cualquier cosa. Este cabalga contradicciones. Esa fue una frase que la historia y la politología española le deberá en el futuro. Bueno, ¿y cómo no va a salir Pachi López, que volvía a brillar ayer con luz propia en respuesta a EDA TV, que le preguntaba por la denuncia del mediador
ubicarlo en el restaurante Ramsés durante la cena de los 15 socialistas. No tengo elementos para saber si lo que denuncia Tacoronte es verdad o mentira, que puede ser cualquiera de las dos cosas. Lo único que quiero destacar es el lenguaje del portavoz, que hace muy recomendable la cafinitrina que le había recetado el doctor Tamames. Mira cómo se explica. Hay gente miserable, que son basura, que odian a los socialistas, que tienen muchos recursos y muchos medios y que no dudan en emplear su dinero para pagar a delincuentes, para difamar, para ensuciar el trabajo y la trayectoria de los socialistas. Yo no he cenado en mi vida con ese personaje y en ninguna mesa de al lado. Yo no he estado en mi vida en el restaurante Ramsés y sé que la inmensa mayoría de los que estáis aquí sabéis que eso es verdad. ¿Cómo? Por lo tanto, nos odian, nos atacan seguramente porque no defendemos sus intereses, esos intereses que son más de cloacas que de otra cosa, porque demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera y esa gentuza tiene un lugar natural que es el cubo de la basura y no me merece ninguna consideración más este asunto. Yo, lo he copiado palabra por palabra para guardarlo por si acaso los hechos dan la razón a Tacoronte y se la quitan a él. Dice el diputado García Adanero, que es persona de mucho crédito, que sí, que todo está grabado. Veremos, como decía en tiempos Miguel Ángel Aguilar. Sabes que ahí hay una cosa, fíjate textualmente, que esto está muy bien que lo hayas copiado porque es que es así. Yo lo he oído, me ha sonado algo raro, pero claro, no es lo mismo verlo escrito que es cuando lo ves despacio. Dice: la inmensa mayoría de los que estáis aquí sabéis que eso es verdad. Luego estaban en Ramsés. O estaban todos o todos estaban en otro sitio. Claro, la única posibilidad de que lo sepan es que estaban todos... Oye, Ramsés estaba lleno. A lo mejor había demasiadas sombras y por eso no se veían. Pero bueno, sí, eso después. Ahí era luz, todo era luz nutricia. Luz. No, hay otra alternativa y es que estuvieran todos en otro sitio juntos. Y por lo tanto tuviera coartada. A ver si se fueron antes a sombras. A ver si había turnos. En el sombras. Les vieron pasar, de hecho. Sombras nada más. Tal. Sí. Unos cenaban y otros ya se sabe. Exactamente, ya se sabe. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Mañana. Entonces, mira qué sencillo, que dé la lista. Pero de claro, las 15. Él dijo que la tenía, pues dila. Dila, pero además, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Y si está Héctor Gómez? Con el número 1. Héctor Gómez tendrá que dar su primera rueda de prensa como ministro de Industria y Turismo y le preguntarán sobre esta cuestión. Claro. Eso tiene que suceder. Pero ¿cómo no va a saber él lo que hacía el Tito Berni? Si este de Bernardo era el segundo y el primero del grupo parlamentario era él, Héctor. Luego él, cuando llega como portavoz, hereda un proyecto que estaba, una proposición para reformar el reglamento del Congreso, que pedía expulsar este tipo de grupos. Sí. Y qué casualidad que bajo su estancia como portavoz del Congreso se paralizó aquello. Nunca se tramitó aquello, sí. Es verdad que estuvo tan poco tiempo que no tuvo... 9 meses, justo, el tiempo de un embarazo. O sea, lo echaron... Sí. Yo nunca he sabido por qué lo echaron. Bueno, lo que nunca he sabido es por qué pusieron a Pachi López. Bueno. Porque echarlo era normal, era muy inútil. Pero al menos sonaba bien, era agradable el acento canario. En cambio, este está peleado con el Universo. Está furioso. Sabemos por qué llegó a portavoz. Sí. Porque es amigo, juega al baloncesto con el presidente. Que son argumentos muy poderosos. Le pasa el balón, no juega, le pasa el balón. Bueno, y hay una cuestión, Luis, tú que sabes de estas cosas legales. Cuando dice Marlaska ayer que no va a cumplir la sentencia, que primero tiene que ver los fundamentos de la sentencia. Eso no es ilegal, es decir, porque me recuerda a Merichel. No, o sea, ilegal. No, es verdad que yo tampoco sé muy bien cuál es el fundamento de la sentencia. Es decir, no sé exactamente hasta dónde llega el Supremo a la hora de razonar, de justificar el fallo que ese cese fue ilegal. Bastaría eso para que él tuviera que... Un ejercicio que yo ayer quise hacer y no tuve tiempo porque es cuando... Esta es una sentencia que ha sido corregida 2 veces. Sí. Entonces, cuando en la audiencia le dan la razón a Marlaska, se viene arriba.
Sí. Y entonces, esta es la demostración evidente de que los jueces, la Primero justicia... el Supremo se la quita, luego la Audiencia se la da y el Supremo se la vuelve a quitar. Eso es. Entonces, pero en el intermedio, él utiliza esa especie de espaldarazo de la Audiencia Nacional para, en fin, callar la boca a todos los que le habían dicho, esta es la prueba del 9, la justicia al final. Pero me parece, bueno, pues chico, esa misma argumentación ahora vale exactamente para mantener la tesis contraria. Y... Hombre, que yo sepa, el Supremo es una instancia superior. La única pista que nos ha dado sobre el fundamento la dio ayer de Rondón, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, cuando dijo que el Supremo hablaba de cuestiones formales, no de fondo. Pero como yo no conozco los fundamentos del Supremo, no tengo ni idea de lo que... Y ella, por lo visto, tampoco. Porque si no te sabe Marlaska, ¿cómo lo va a saber ella? No debería, ¿no? Ella, Miguel Ángel Pérez aporta hoy en Libertad Digital una explicación, si es literalmente así, porque tenemos una parte pero no tenemos toda la fundamentación de la sentencia. Si es así, el lenguaje sería un poquito melifluo, si es así. Bueno, lo que apunta, he visto lo de Miguel Ángel, me pasó lo mismo con Luis. Yo es que veo esto calcado de lo de Meritxell cuando se pone a comentar lo de Marchena en el Supremo para echar al rastas. Y el otro ya le manda un oficio, a los 2 días de estar mareando la perdiz, las sentencias del Supremo no se comentan, se ejecutan. Punto. Y esto es la misma historia. Es decir, tú no tienes por qué leer ningún fundamento, tú tienes que ejecutar las sentencias del Supremo. Punto. Y luego ya comentas, pues no me han parecido suficientes, ya dije una vez, pero tú lo primero que tienes que hacer es cumplir la ley. Este tío te ha dicho que lo has hecho ilegalmente y lo tienes que reponer en su puesto. Punto. O sea, no te me vengas arriba porque eres juez, que son más jueces los del Supremo. Y por muy bonito que te pongan el lenguaje, si te dicen que no es conforme a derecho, pues significa que lo hiciste conforme a tu interés personal. Margarita Robles fue ayer bastante clara en la reacción que tuvo de los miembros del Ejecutivo, porque también habló la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que se manifestó en la línea de Marlaska, pero Margarita Robles, es verdad, luego dijo que había la sentencia, pero lo primero que dijo fue que la sentencia hay que respetarla y hay que cumplirla. Bueno, es que Margarita Robles está siempre enfrentada a los demás jueces del Gobierno. Bueno, ella ha tenido pero con Marlaska ha tenido varios enfrentamientos. Sí, pero Margarita Robles dijo algo que es verdad y que conviene que algún ministro recuerde de vez en cuando, y es que naturalmente añadió en esa frase que tú estás recordando, la actuación del gobierno está sometida al imperio de la ley. Es decir, que por lo tanto, bueno, pues si el Supremo determina algo, pues el gobierno no tendrá más remedio que acatarlo. Pero también es verdad que no avanzó ningún tipo de pista de cuál es el razonamiento jurídico que se esconde detrás de la... Pero es que yo creo que, oye, ¿qué razonamiento? Si aquí se han dictado cosas atroces y ha habido que cumplirlas. Es decir, si las leyes que se están poniendo en marcha son atroces, son contrarias a derecho. Si el otro día declaró legal la ley CELA completa, incluyendo la prohibición de la enseñanzas especiales Pumpido. Sí, pero, y esa ley es ley. Y encima dice Pumpido que es constitucional, cuando es rabiosamente anticonstitucional. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Si es que, hombre, sería ideal no cumplir lo que diga el Constitucional, pero va a ser un poco difícil. Lo digo porque hoy me he leído el artículo de Manuel Aragón a propósito de lo que está pasando en Francia, el artículo del Mundo. Y él dice que lo que ha hecho Macron es absolutamente legal, que hay una fórmula legal constitucional en Francia contra una especie de decreto ley, le llamaríamos aquí, el de la reforma de las pensiones. Y además lo han intentado, que es la moción de censura, que estuvo cerca de ganar, pero al final ganó Macron. Y por lo tanto es legal. Y entonces justifican la violencia. Ya dice Manuel Aragón, de ninguna manera. En un régimen constitucional donde está tasada ilegal a esto, tienes que esperar a las próximas elecciones y cambiar la situación legal. Pero no puedes ir a la calle la violencia contra el régimen legal, porque eso es un alzamiento violento contra la legalidad. Yo decía, aquí el problema es que los violentos ilegales están en el gobierno, están haciendo unas leyes tan contrarias a derecho, tan disparatadas, y que la reacción esta de Marlaska parece menor, pero es la misma la de Meritxell. Yo hago las leyes que quiero, y cuando me lleva la contraria un tribunal, ya veremos. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, Marlaska en una semana, 10 días, ha recibido
el hecho de tener que haber destituido a la persona María Gámez, que él mismo nombró, por cierto, además en contra también de Margarita Robles, y el encontrarse con que la otra parte de la remodelación del cuerpo, que era cargarse a Pérez de los Cobos, se la declaran nula. Sí. Es decir, en una semana, 10 días, esta persona ha recibido el varapalo doble de que todo lo que hizo en la Guardia Civil, todo es absolutamente ilegal. Porque si no, no hubiese quitado a María Gámez. Porque a María Gámez la está quitando por todo lo que estamos leyendo ahora. Porque ella era una persona que tenía un cargo decisivo en la misma consejería que preparaba el plan de ayudas del que se beneficiaba su marido. Una cosa hay. Antes decías conocer, no debería conocer la portavoz del gobierno la sentencia por dónde va. Todos sabemos que hay observatorios, catas, que se hacen, ¿no? No puede ser que lo que sabía era la imputación del marido y hasta que no salió la imputación, que se retrasó una semana o 10 días, no la ha hecho. Si tú dices puede ser, yo te tengo que decir, claro que puede ser. Ahora no, tampoco es verosímil. Es perfectamente verosímil. Es más, sería hasta lógico. Claro. Pero de ahí a afirmarlo hay un trecho. De todas maneras, hay una constante en la política española, si os acordáis. Felipe González, que siempre fue un tío audaz, sí. Una vez dijo, en todos los gobiernos siempre había, tradicionalmente, ahora ya no, una tensión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Siempre, pero en todos los regímenes. En todos los regímenes. El Ministerio del Interior tiende a resolver problemas independientemente de lo que diga la ley, y si tenemos que forzar la ley, pues forzamos la ley, y el Ministro de Justicia habitualmente dice, mire usted, no, es que hay unos límites que usted no puede traspasar, y esa tensión es terrible. Entonces, para que esa tensión desapareciera, Felipe González tuvo la ocurrencia de nombrar a Juan Alberto Belloch al mismo tiempo ministro de Justicia y de Interior. Que iba a serlo Garzón, ¿te acuerdas? Sí, señor. Se lo había prometido a Garzón ser zar, porque le gustaba lo del zar contra la droga de Estados Unidos, y ahí lo copia Garzón y le pide ser zar contra la droga. Ya, fíjate, acabado de abogado del cartel de los soles. Nunca tuvo propósito de dárselo, fue el caramelo que le puso para que dejara de incordiar. ¿Te acuerdas cómo le dijo Carmen Romero? Dice, le costó muy poco convencerlo. Sí, desde luego. En Quintos de Mora, qué fechorías no se han hecho ahí. Pero en aquel caso vimos cómo de repente en una sola persona el ministro del Interior se comía con patatas al ministro de Justicia. O sea, el ministro Belloch trituraba al ministro Belloch, que era juez. Y que en realidad Margarita Robles trituraba a Teresa Fernández de la Vega. Es correcto, que eran sus segundas. Sí. Y ahora se está viendo exactamente lo mismo. Es decir, Marlaska es juez, pero todo lo que hace Marlaska como ministro del Interior es contrario a su condición de juez. Es decir, y a su conocimiento. Porque hay gente, o sea, si me dices Isabel Rodríguez, ¿qué sabe? Pues digo yo, bien, ¿qué sabe Isabel Rodríguez? Pero Marlaska sabe. Es un juez de carrera, o sea, tampoco es ni del cuarto turno. Ha estado en la lucha antiterrorista. Sí, lo que está haciendo a favor de la ETA, él es el primero que sabe lo que está haciendo. Bueno, y luego cuenta con la ministra Llop, con la inestimable ayuda de la ministra Llop, que en este caso está en el Departamento de Justicia y que no dice absolutamente nada. Todo lo contrario. Por eso digo que esa tensión ha desaparecido. Claro. Sí. Pero vamos, es que nos vamos a ministros de Justicia anteriores, incluso de ministros del PP, y te das cuenta de que han sido ya ministros completamente irrelevantes. Sí, o sea, hay una sensación... Como te escucha mi Chavila, te puede poner un casi nuevo carácter. Pues no le conviene porque le voy a amargar el desayuno, pero vamos, uno de los peores ministros de Justicia que hemos tenido en los últimos decenios ha sido Michavila. A medias con López Aguilar, ¿te acuerdas? La famosa independencia judicial. Que todavía recuerdo como una pesadilla. Estando, ¿te acuerdas? En aquella glaciación que nos tocó vivir en la COPE. Sí. Pues yo entrevisté a Michavila siendo ministro de Justicia y no sabes tú el entusiasmo que tenía. Hemos pactado la despolitización de la justicia. Nunca más en este país las sucias manos de la política volverán a ensuciar la límpida acción de los tribunales de nuestro país. Jolín, Pedrín. O sea, cada vez que me acuerdo de ello, digo, quiero hibernar como los osos durante varios meses. Yo tuve una zaragata, las dos grandes zaragatas que yo he tenido varias, pero dos larguísimas. La mayor fue con Rodrigo Rato y después con Michavila. Con Michavila es que la manera de despolitizar la justicia era pactarlo con el PSOE. Y yo, pero, ¿cómo? Y yo, como soy aragonés, muy cabezón, pero ¿cómo? Yo eres como el muy chulo, muy fatuo, pues entonces, bum, yo, bum. Bueno, nos tiramos media hora. Con Rato fue más de 3/4 de hora. Ahora, yo tenía razón y él no, pero llegó con tal esgrima ya al Parlamento que sin tener ninguna razón, era muy brillante además como parlamentario Rato, le dio una panadera a la oposición que acabó pidiendo la hora y tenía razón la oposición, por una vez. Pero bueno, eso es como todo.
Pero Rato era, y además, es que no, también orgulloso hasta extremos inenarrables. Pero hay otro asunto, y ya seguimos pero yo os quiero ahí pedir vuestra opinión. El caso de la reforma de las pensiones. Hoy, como está en Francia, y se ve, hoy me ha hecho gracia porque escribimos en El Mundo, Rafa Latorre de las pensiones francesas, y Manuel Aragón de las pensiones en Francia, yo de las pensiones en España. Digo, está claro quién ve más la televisión, que son ellos, porque en la tele todos son imágenes de Francia incendiada, tal y cual. Bien, pero esta mañana, y me he ido luego al baño y masaje que le hacen en El País a Escrivá. Las cosas que dice Escrivá, que es simplemente una subida de impuestos con la excusa de las pensiones, pero una subida brutal de impuestos que por supuesto no arregla, al contrario, perjudica todavía más la sostenibilidad de las pensiones, que son insostenibles. Bueno, el tío encantado de conocerse y dice que todos los que están en contra no tienen ni idea de nada, que en los últimos 20 años se han equivocado por completo, todos. Ni él, ¿no? Porque su informe decía lo contrario de lo que ha hecho. Por supuesto. Por tanto, él mismo dice que él mismo se ha equivocado. Ha dicho algo peor, ha dicho que esta reforma de las pensiones es tan buena que se ha convertido ya en una referencia internacional para saber cómo hay que tratar este tipo de como cuestiones. La ley suelta violadores, una referencia internacional, y la ley Sánchez. trans también. O sea, desde que empezaron a aplicar, o sea, en este mandato y con la última subida de cotizaciones, que es una subida triple, la última que ha regulado Escrivá, llevamos realmente 18, o si la multiplicas por 3, pues llevaríamos 18, 19, 20 subidas de cotizaciones sociales. Ellos cogieron la seguridad social con una deuda de 34.000 millones, en estos momentos tiene una deuda de 106.000 millones. Entonces, primer argumento, señor Escrivá, usted me lo explica. Sí. Porque si haciendo bien las cosas usted pasa de 34.000 millones de deuda a 106.000, de verdad, explíquemelo porque yo no lo pillo por ningún lado. Nosotros, evidentemente, estamos perdiendo horas trabajadas, según los datos de Yolanda Díaz, luego ya los vestirá como quiera. Horas trabajadas hemos bajado, número de contratos celebrados hemos bajado, tendencia de los indefinidos a la mitad, tendencia de los contratos más breves de 7 días, 12 días al doble. Que me lo explique cómo consigues aumentar la base de cotizantes así. Posible. Y todo lo que se le ha ocurrido a este ministro, a Escrivá, es hacer una triple subida de cotizaciones. Y estábamos ya como el cuarto país con mayores cotizaciones sociales de toda la OCDE. En este momento estamos tenemos el mayor índice de paro de la Unión, de toda la Unión Europea, y en los jóvenes el triple que en la Unión Europea. Sí, sí. Entonces, a mí que me lo explique, o sea, cómo bombardeando la llegada de empresas, cómo bombardeando la generación de cotizantes, consigues que vengan más cotizantes y que te coticen más. Si me lo consigue demostrar, sobre todo yo le hago cuando un busto cada y lo vez aplaudo. nacen menos y vivimos más años. Y luego además Fedea, que tiene los datos, obviamente, porque se puede calcular, ya le ha dicho por cada punto que generas de ingresos, generas 2 de gastos. Claro. Pues para ser un modelo de referencia internacional debe ser de la quiebra. Bueno, no, argentino, de Kirchner, venezolano, pero si es que... Bueno, en fin, vamos a hacer una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Caledonia, estamos pensando, Luis y yo, en girar una visita. Ah, bueno, no para muy bien, Luis, sí, es que sí. tenemos un amigo, hay amigos mexicanos que están pensando Un amigo en comprar. mexicano que está Sí. pensando en comprar, Sí, sí. bueno, pues la calle Ferrero, Javier Ferrero puede ser Sí. su lugar idóneo, es espectacular. Además, de ahí vas al templo cerca. Sí. Nos has dicho que si vamos de parte de Rosana nos lo enseñan con especial esmero, además. Sí. Sí, vais de mi parte y allí está Enrique, os enseña el edificio, os enseña la urbanización. A ti te va a encantar, Luis. Sí. Porque yo sé que a ti te gustan las casas Sí, casas sí. bonitas, las buenas casas te gustan. Los casoplones, Sí, directamente. sí, los casoplones. A Luis y a la familia María Gámez les Bueno, encantan pero las a casas. ellos les gusta más la compares. pluralidad que la No unidad. compares a Luis con la familia de María Gámez, por favor. Bueno, si Bueno. Luis tuviera la mitad de los posibles de la empresa Martínez Gámez, porque esto es una empresa inmobiliaria. Aquí al ladito, por cierto, tenían Uno de los pisos, sí, en la aquí misma calle donde tenemos nosotros la radio, muy cerquita, ahí había uno de los pisos de el matrimonio. Muy buena zona de Madrid. Una zona muy extraordinaria, agradable. muy agradable. Bueno, sí, tontos no son, ¿eh? Bueno, No, pero la no. calle Javier Ferrero también lo es. Sí. Y tiene ese sabor que tiene la prosperidad, el barrio de prosperidad que no tiene esta zona de Retiro. Me vas a permitir que te diga, Federico, porque No, es yo así, te lo las permito. cosas son así. No sé qué pensará Yolanda, que tiene un piso de 300 metros con vistas al Retiro. No, Yolanda no, Mónica, ¿no? Mónica, perdón. Ya Mónica, las Mónica confundo, no García. sé por qué. Mónica García. ¿Será porque están en el mismo proyecto? Sí. Yolanda Porque tiene Yolanda una- es más García. Mónica y Mónica es más Yolanda. Yolanda tiene una casa con vistas al mar en Galicia.
Con lo cual tampoco echa de menos. No. Bueno, quieras que no, por eso huyó del 8 de marzo, dice que se iba a ver a papá en Galicia. Claro. Que papá ni mamá. Caledonian. Huyar del virus. Para vuestro amigo mexicano, caledonian.es. Vale. Federico. Bueno, ayer vi, sabéis que Macri ha renunciado a ser candidato a la presidencia, y entonces había una cena por todo lo alto de la Fundación Libertad, 35 años, y la oradora final fue Cayetana. Y hizo un gran discurso, y lo vi por televisión en La Nación y tal, muy brillante. Y Cayetana tiene el don de dar titulares. De manera que ya en Argentina no es costumbre, como hablan tanto de sí mismos, nadie da titulares. Y entonces es muy gracioso porque todas esas frases que Cayetana luego lleva escritas y con fosforito y tal, que parece que no improvisa nada, está muy trabajado todo. Entonces estaban Feynman y Johnny Viale, que son los grandes conductores y tal de La Nación Más, que es extraordinaria esa cadena, por cierto, hacía así como decir, nos da titulares, porque claro, de lo otro los tienes que extraer a un político argentino, se enrolla y no le sacas una frase concreta. Y que detrás lo iba dando cuidado. ¡Pum! Para ti, Johnny. ¡Pum! Para ti, Eduardo. Era buenísimo, pero buenísimo. Sí. Dice, bueno, ¿y qué hace esta tía en Argentina? Esta señora, ¿verdad? ¿Qué hace esta chica en Argentina y no aquí? Bueno, pues mira, leo y me ha sorprendido mucho que Daniel Sirera, que es el líder del Partido Popular en Cataluña, está pidiendo a Cayetana para que le acompañe en muchísimos mítines de cara a la campaña electoral. No, oye, pero que el líder del Partido Popular en Cataluña reclame a Cayetana Álvarez de Toledo su presencia en las diferentes... A ver si consiguen algo, me parece que es interesante, al menos es diferente, ¿no?, a lo que se había... Bueno, con la CEL se lo mandamos a Cayetana por dejar alta la bandera española. Tú siempre le mandas Colacel a quien no lo necesitas. Una cosa que pero no lo necesita. Siempre se lo mandamos a los buenos. ¿Tú crees que Feijóo está pensando en Cayetana para algo importante? No, bueno, pero ella está en plena forma, lo acabas de decir. Sí, en plena forma en Argentina. Si yo me voy de Teruel porque no soporto los molinazos y vivo en Soria... Un billete de avión para que vuelva, pero no Colacel. Colacel mándaselo a alguien que esté... Mándaselo a Marlaska, que es el quien... No, señor. Yo quiero que Marlaska sufra sin Colacel. Es un premio. Que sufra hasta el final. Vamos, fiscal. Colacel en todo caso a los pobres guardias, a los guardias civiles. También, oye, a Pérez de los Cobos. Y a Pérez de los Cobos, sí señor. Pues compartido Cayetana y Pérez de los Cobos. Y el Atlántico de allí y el de aquí y todos. Venga, con la C. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguro que muchos de ustedes, que nuestra audiencia coincidirá conmigo en que la primavera es una estación maravillosa, porque vemos más el sol, porque disfrutamos un poco más de los planes al aire libre y porque el frío deja paso un poquito al calor, y son esos planes al aire libre y las altas temperaturas las que puede llegar a dañar nuestra piel. Por eso es buen momento para cuidarla y protegerla de cara al verano. La mejor forma de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural, porque cuida, protege la piel que vemos, pero también la que recubre nuestros órganos, nuestros capilares, nuestros huesos. Colacel Antiox es uno de los suplementos más efectivos porque nos ayuda a fabricar de manera endógena colágeno que empieza a flaquear cumplidos poco más de los 30. Siempre será más efectivo el colágeno que nosotros fabriquemos que el que podamos incorporar desde fuera, gracias a la fabricación propia de colágeno. De este modo, Colacel Antiox es la fórmula perfecta. Es tan efectivo gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado: lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera. Al frenar el estrés oxidativo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos en el 914460000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo hoy es un día de calor, mañana vuelve a enfriar y así vamos a estar final de marzo, luego abril aguas mil, encima en Semana Santa, ya saben, días de mucho, vísperas de nada. Total, que hoy calor. En Madrid nos vamos a 26 grados. Es normal que es concretado, porque yo ya no sabía si iba a hacer frío, calor... Yo sobre todo me opongo a esta idea del cambio climático. O sea, el clima cambia porque estamos a final de marzo y llega abril. Y esto aunque cambia todos los días. Ayer en frío, hoy calienta, 26 grados en Madrid, 31 grados en Sevilla, más el Guadalquivir. Se reconoce que no es una temperatura muy... Calor en Sevilla, 31 grados y esa humedad equivale a 37 grados. Pues sensación térmica, pues calorazo. Lo dices en junio y aún tiene un pase, pero lo dices en marzo... Pues no, porque llega ahora la feria de abril y todo el mundo sabe que hay una zona de calor en Sevilla que luego otra vez vuelve por las lluvias. Anda que no he pasado yo frío en Sevilla, porque todas las casas están hechas para el calor que hace en Sevilla, menos cuando hace frío.
muy bonitas, todo refresca, pero amigo, cuando llueve y refresca en Sevilla, uno de Teruel lamenta no tener la calefacción de allí. Braserico. Es así. Bueno, Teruel sigue en lo suyo, manteniendo una línea de conducta impecable, impecable. Sigue dando la mínima en solitario, como tantos días en este año proceloso. ¿Has llorado como Dios manda el incendio que nos está asolando? No, he llorado y pues como llega el siniestro este que tenemos ahí, Zampano, que tenemos en Moncloa, esto es el cambio climático, y le contestan, la de Valencia, y dice, bueno, hemos detenido a 4 pirómanos, están investigados. Dice, pero ¿cómo que el cambio climático? Pues ya esta mañana me daban, porque a veces mi equipo funciona impresionante. Antes de que se me ocurriera, ¿cuántos pirómanos habrá en España? 241 el último año. 241. La mayor causa de incendios siempre es el ser humano, que le encanta el fuego. Hay locos pirómanos. El mayor pirómano lo tenemos en Presidencia, que ha prohibido el pastoreo con ovejas. Claro. Cualquier tipo de pastoreo, quitar los rastrojos. Está obligando a que en zonas de cultivo las ramitas que caen, dice, no, hay que cuidar el lecho. ¿Cómo que cuidar? Lo que hay que hacer es quitarlo. Eso no te toda los la vida, cortafuegos. yo como soy de zona de monte, toda la vida, al acabar el verano, que era muy sencillo, porque se iban los toros y las ovejas, se iban. Ya se van los pastores a la Extremadura, pues se iban. Se iban o a La Mancha, o a Andalucía, o a Extremadura. Entonces empezaba la esporga, que era la limpieza del monte. Y sobre todo para que los cortafuegos quedaran realmente limpios, habilitados, claro. Porque en verano se caen muchas hojas, el calor, lo que sea, las ramas. Hay que dejarlo limpio. Limpio porque luego pasa lo que pasa. Cuando llega la primavera, que es ahora... Si le llaman oveja al bombero, pero claro, en el campo, y se las han prohibido. Eso, por supuesto, siempre ha sido además gratis. El pastar en el campo es gratis porque es bueno para el campo. Bueno, pues no, señor. Pero es tremendo. Bueno, pues Teruel ahí está, con 4 graditos. Bien, bien. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Es la mañana. Es radio. Lunfy. Sí, Federico, Lunfy. Recordemos, la aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo, porque va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin generarle ningún problema a la compañía y de una manera muy sencilla, dándole a un botón de la aplicación. Así Lunfy aporta soluciones a empresas y trabajadores. Bueno, ¿y hoy la bolsa por dónde va? Bueno, pues la bolsa está con buen tono. En este momento se está anotando un 0,4%. Está cotizando al borde de los 9.000 puntos, en este caso 8.979 puntos. Vamos a ver si es capaz de reconquistar el nivel de los 9.000 a lo largo de la jornada de hoy. Parece que ha vuelto la calma al sector financiero. No hay tanto miedo ahora mismo a que se desate finalmente esa crisis financiera que tanto teme en los inversores y, bueno, pues ya te digo, tranquilidad y números verdes en la bolsa. Si queréis unos segunditos, es el sonido que nos llega desde el Congreso de los Diputados, Federico, sesión de control. Si alguno al contado hubiera sido mejor que la nombraran directora de la vivienda y no directora de la Guardia Civil, a la que desprotegió, abandonó y abochornó hasta el último momento utilizándola con esta bochornosa foto. Mire, por cierto, usted dijo que no dimitía porque la sentencia del coronel Pérez de los Cobos no era firme. Ahora que es firme, ¿por qué no ha dimitido todavía después de haber sido condenado por arbitrariedad? Usted cesó al coronel por no ser un soplón con galones como usted. Es usted arbitrario. Es usted quien se ha saltado la legalidad obligando al coronel a que cometiera un delito. Es usted quien ha incurrido en desviación de poder, tratando a la Guardia Civil como si fuera suya. Bueno, Ana Vázquez, del Partido Popular, de nuevo, segunda sesión. Además me encanta, es la tanqueta de Lugo, o sea, no pueden con ella. Muy bien. Sí, pero no solo inflama, digamos, retóricamente el discurso, sino que además que todo lo que dice... es que se lo sabe, claro. Que esto es fundamental. Es que es verdad. Es que es verdad, todo lo que ha dicho es verdad. Y como se lo sabe, como es policía y le duele lo que están haciendo, que es un verdadero abuso. Y la foto que ha dicho, con los 4 tenientes generales, coroneles o tenientes nada, los 4 tenientes Gámez, es de vergüenza. Hay una cosa gravísima de lo que está ocurriendo con Marlaska. O sea, evidentemente en un montón de casos te das cuenta de que tienen
de alguna manera, acceso a información judicial que no deberían tener. Exacto. Se vio en el caso Tito Berni, adelantándose a las actuaciones, y lo dijo el mediador, dijo, oye, aquí resulta que había gente en prisión y el gobierno o el Partido Socialista ya estaba actuando. Se ha visto en el caso del Barça. Albert Soler ha dimitido 3 semanas antes de que estallara el caso. Se ve en la actuación de Pérez de los Cobos. ¿Por qué se lo carga? Porque no le da información. Cuando un ministro de Interior, es decir, un político, y además el más servil a los deseos de Pedro Sánchez, tiene acceso a la información judicial, ¿por qué nos tenemos que creer que solamente tiene acceso y no tiene intermediación? ¿Por qué nos tenemos que creer que no lo está manipulando? Pues o sea, evidentemente tiene acceso a todo lo que está pasando. A todo. Y al mismo tiempo no les sirve porque lo que hace es tan brutalmente ilegal que más tarde ha tardado 3 años Pérez de los Cobos en que le dé la razón, por segunda vez, como ha dicho Luis, porque recurrió torticeramente a la Audiencia Nacional, que es un escalón inferior, digan lo que digan, y ha obligado al Supremo a decir que no, que es ilegal, que lo echaste de forma ilegal. Y eso que no entra en la cuestión de fondo, que era para tapar, que es lo que quiere Marlaska, tapar la fechoría del 8 de marzo. Y algo ocurre ahí, o sea, la Guardia Civil de tendencia evidentemente lo que quiere es servir, y algo está pasando con determinados mandos. Pérez de los Cobos castigado porque no hace lo que quiere Marlaska. Y luego hay una cúpula que casualmente te entra en el caso Cuarteles, te entra Espinosa en el caso Tito Berni. Es decir, es como si hubiera 2 grupos. Claro, lo digo porque esto es de... Los Pata Negra de Exacto. Roldán, se repite exactamente esto de la el modelo. Gestapillo, ha nacido una Gestapillo bajo Marlaska. Sí. Una gestapeta. Bueno, ¿nos vamos a Estepona, Federico, o traemos un trocito de Estepona traemos al alcalde programa? más votado en aquella zona que ahora José es María García paradisíaca. Urbano, el alcalde de Estepona. Sí, señor, ¿cómo no va a ser alcalde de esa ciudad llamándose Urbano? Sabes que fuera rural, ¿verdad? Pero Urbano sí. José María García Urbano. Nubela Sule, Federico, claro que Oye, sí. qué buen pelo tenía el alcalde de Estepona. Oye, y sin deuda. ¿En qué cosas te fijas, Federico? Pues sí, porque los hombres llegados a cierta edad nos fijamos en Sí, esas ¿os fijáis cosas. entre vosotros? Hombre, claro. O sea, tú te fijas en los señores. Sí, porque a veces pienso, será cosa de Teruel, pero no, veo que en otros sitios también. Bueno, y además con sí. lo que castiga la... Las señoras también nos fijamos, ¿eh? Sí, en las sí. señoras. Y en el teñido, sobre todo. Sí, bueno. ¿Has visto fíjate. que la ministra de Justicia ahora es rubia? ¿Ah, sí? Ha pasado de ser la nazarena del gobierno, que iba como la viuda de España y tal, totalmente Claro, bueno. morena, color a la de cuervo, Claro. o pelo de bono de antes. Bueno, pero eso es normal. y ayer la vi, Sí. que iba un castaño, y ahora ya la he visto castaño, Bueno, claro. porque Acaba de rubia como Yolanda Es Díaz, lo que ¿eh? nos a las morenas, lo que nos pasa a las morenas es que a partir de cierta edad tenemos que relajar un poco nuestras facciones, llamémoslo Conviene. así. Entonces el pelo nos ayuda a eso. Sí. Sí, entonces nos teñimos un poquito, unas O sea, mechitas y justicia demás. no es la cara, es la Sí. ejecutoria. Sí, también, eso también, pero bueno. En fin, que nos vamos de Estepona, si te parece, a Cádiz, a San Fernando de Cádiz, que también es una localidad maravillosa y estupenda. Allí hay una farmacia, que es la farmacia de Fernando Revilla, que tiene todos los productos de Nugel Anzulé, entre Muy otros bien. el champú número 1 anticaída, por supuesto, todos los productos para las cejas, las pestañas. señor. Así que un saludo a Fernando, de San Fernando de Cádiz, y a su Y farmacia. también tiene entre sus variantes Silver, que es la que Sí. tiene que usar aquí el alcalde. Sí, señor. Bueno, pues... Silver. Bueno, es que es Se lo fundamental que las recomendamos. canas sean blancas y no amarillentas. Sí, sí, sí. Color cola de rata, parisina. París, una ciudad tomada por las ratas y los chalecos amarillos. Qué horror. A ver, ¿por dónde van los Bueno, oyentes? vamos con Marlaska, que no parece que vaya a dimitir, ni que tampoco le vaya a destituir el presidente del gobierno. Y también quieren... ¿Imagináis qué bonito sería que se lo llevara detenido la Guardia Civil? No sé si lo veremos. Me encantaría en algún momento ver a Marlaska entre 2 números de la Guardia Civil, llevárselo ahí, venga. Pues mira, por ahí empieza uno de los primeros oyentes que vamos a escuchar. Y sobre los nuevos tipos de familia que quieren hablar, por supuesto, sobre esta cuestión. Ya han detectado la primera laguna, que falta al menos una modalidad. Ah. Que nos lo desvelen ellos. La pregunta es si el Marlaska volverá a poner en su puesto al señor de los Cobos. Pues eso va a ocurrir lo mismo que Ponsatí entrará en la cárcel. Nada de nada. ¿Alguien se cree que el ministro Marlaska va a dimitir? ¿En qué cuento viene eso? ¿Y que le va a dar el puesto otra vez al coronel de los Cobos? ¡Anda ya!
Ya buscarán algún resquicio para no restituirle en su puesto. Si aquí este gobierno está lleno todo el día de ilegalidades y de mentiras. Está claro que el señor Pedro Sánchez no puede cargarse al señor Marlaska, pero parece increíble que un señor que es juez no conozca que estaba practicando algo absolutamente ilegal con el coronel, con lo cual doblemente culpable. Marlaska no va a dimitir ni lo dimitirá Sánchez, porque Marlaska sabe todos los chanchullos de Sánchez y sobre todo lo del teléfono. Pedro Sánchez nunca cesará a Marlaska. Lo utiliza de pantalla para que se concentren en él todas las críticas y se olviden un poco del mismo, del Pedro Sánchez. Pues mi familia somos mis 2 hijos y yo, pero tenemos un gato y el gato ya es como un miembro de la familia. Así que voy a pedir que se me reconozca como familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que seguro que me lo reconocen. Y también vienen en esos 20 tipos de familia, la familia corrupta me refiero, porque si no el señor Puig, Ximo Puig o la familia Gámez o la familia Chávez o la familia Puyol no van a saber qué hacer. Claro, oye, qué razón tiene. Lo del gato es fundamental, porque además está la ley de bienestar animal. Mucho más importante el bienestar del gato que el bienestar de la dueña del gato. Pero si conviven... ¿Y a Ximo Puig cuánto le corresponde? A la tribu de los Puig, a la familias tribu de los dependientes. Puig, son varias familias. Hay que decir que estas familias están unidas en un clan. Y eso ya es familia, un clan. Familia política lo es. Oye, dependientes han demostrado que son dependientes del erario público. Sí, son más bien que son familias seguro. Son ordeñantes del erario, sí. En fin, pues bueno, pues vamos a hacer una pausita de nada y que venga Vanessa que nos cuente la sesión de control cómo está Ana Ana Vázquez. Sí. Sí, da gusto oírla, ¿eh? Porque se lo conoce y se nota y está implicada. Como lo sufre cuando alguien tiene que estar enfadado. Es que en el Parlamento con estas hay que estar enfadado. Entonces se le nota muy bien. Sobre el tema de si estaba al corriente de todo o no estaba al corriente de todo Marlaska, yo simplemente digo una cosa. Cuando él hace el ridículo con la famosa historia de esa persona que dice y denuncia que le han metido en un portal y que le han puesto en el culo la palabra maricón y sale él en tromba. El bulo del culo. Claro. Unos días después, la persona que sale a cubrirle autorizando una manifestación neonazi es una persona que era la delegada del gobierno aquí, Mercedes González, que, oh, qué casualidad, en estos momentos es la nueva directora general de la Guardia Civil en sustitución de María Gámez. Menos mal que no estaba al corriente Marlaska. No. O sea, tiene un teatro montado por debajo que controla absolutamente todo. Pero es un teatro de marionetas, porque es marioneta él, marionetas ellas, si es que es una cosa grotesca. Ahora, y el ascenso, que lo pararon por echarlo de su sitio. Claro. Espero que ahora Margarita Robles, tal y como ha dicho que hay que cumplir, pues también tiene que cumplir que tiene que ser general. La restitución, efectivamente, si eliminas eso, que se suponía que era una pérdida de confianza, significa que es uno de los mejores coroneles con mejor currículum y que además tenía ya todos los requisitos para ser general. Pues ya, ¿no? Sí, pero además eso les da la posibilidad de que no esté en el mismo sitio. Ya. Bueno, algo es algo. Primero, que le dan la razón y luego que es general. Oye, dentro de 8 meses a lo mejor hay otro gobierno. Ahora ha remodelado toda la Guardia Civil, ¿eh? Bueno, y hay que remodelarla, es decir, hay que echar abajo toda la basura que han puesto. En fin, pues una pausita. Bueno, Vanessa, es que Ana Belén Vázquez está hecha, es una supermana. O sea, una Superwoman. Sí, bueno, en estos momentos, por cierto, todavía no hay imágenes ni sonido, pero las habrá dentro de poco. Está García Paje inaugurando esa tubería de la llanura manchega, manchada por los fondos europeos, que no han llegado a 3.000 agricultores. Más que manchega, tubería manchada, sí. Totalmente. No ha llegado al Congreso de los Diputados esta cuestión, que ha tenido hoy una protagonista, como decías, indiscutible, Ana Belén Vázquez. También nos ha hecho descubrir la relación con el circo de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y siguiendo la sesión y el estreno de Miñones, por cierto, está Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Día de estreno en el Congreso de los Nuevos Ministros. Es el caso de José Manuel Miñones, ministro de Sanidad. Gracias, señoría. La verdad, lo primero que quiero decir es trasladar a toda la Cámara que cuentan en este ministro con diálogo y más diálogo, precisamente para seguir construyendo un futuro mejor. En una sesión descafeinada, sin Pedro Sánchez, que está en China, la máxima representación ha sido la de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha aprovechado la pregunta del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, para asegurar que hay una nueva palabra que no se puede utilizar porque hay un nuevo colectivo ofendido, el de los payasos.
La moción de censura que tuvimos que vivir en este Congreso la semana pasada no apoya ni ayuda en absoluto a las familias españolas. Esta semana estuve con los trabajadores de las artes escénicas que me han pedido por favor que no utilicemos el término circo o payasada porque les resulta ofensivo. Por respeto a ellos voy a decirles solo que fue un espectáculo lamentable y una total pérdida de tiempo para las familias españolas. Esto mientras en los pasillos la cuestión es el acto de Yolanda Díaz de este próximo domingo. La vicepresidenta segunda ha aprovechado para invitar a Podemos, pese a que los morados no parecen muy dispuestos a ir. A todas las formaciones políticas que a día de hoy, créanme, son muchísimas, les doy las gracias por estar allí. Me encantaría que a ese acto asistan muchas personas de Podemos y, por supuesto, su secretaria general. Oye, pues nada, Manolita Chen, es que habla de los payasos, pero habrá mayor payasada que ella haciendo muecas y monigotadas cada vez que Sánchez dice... ¿Y entonces no se puede decir circo? Es eso, circo, bueno, siempre se llama el hemicirco. Lo del hemicirco, en vez de hemiciclo, se lo puso Jaime Camani hace 40 años. El hemicirco. Como si llegamos así, o sea, tontería tampoco, ¿no? Porque el colectivo de tontos es de lo más voluminoso y se puede sentir dañado. Vamos a tener que empezar a quitar. Nosotros le llamamos república. Claro. La república de tontos, necios y adjuntas. Madre mía. Sí. Bueno, escuchábamos a Yolanda Díaz en los pasillos invitar a ese acto de Sumar, especialmente lo hacía a la secretaria general, que ya ha dicho que no va a ir, tampoco va a ir Lilith Bestringe, lo ha confirmado en Televisión Española, que además ha opinado sobre el tema del día, porque hoy la crónica rosa se mezcla inevitablemente con la política. Hay que intentar no olvidarse de las mujeres que están al otro lado, insisto. O sea, creo que es muy importante ser empática también con la persona que ha tenido que recurrir a esta práctica por una necesidad económica y que ha tenido que poner su cuerpo a disposición por una necesidad económica. Creo que es dramático, creo que es una buena noticia que en nuestro país esté prohibido. Creo que todavía quedan muchos pasos por dar para que, digamos, no haya opciones de hacerlo a través de segundos y terceros países. Esta pobre desgraciada, porque fíjate que decir que han puesto ahí el mamotreto, dice, del Bernabéu, ahí en mitad de la ciudad. Esta pobrecita, que además nació en Madrid, aunque no ha aprendido nada en Francia, no sabe que cuando se puso el Bernabéu ahí no había ciudad. La pobrecilla. Esta no sabe que hay algunas que lo hacen por razones económicas y muchas otras que no. Efectivamente, hay países en los que está mal regulado. Por ejemplo, dentro de las familias hay países en que está regulado de una manera, otro de otra. Esto no lo sabe, porque esta pobre no sabe absolutamente nada. Eso es precisamente uno de los requisitos que se exige a las gestantes, ese es el de tener un patrimonio, el de tener un nivel económico y un trabajo. En la mayor parte de los sitios donde es legal es así. En fin, bueno, pero Isabel González va a ser el gran asunto del día, portada de Hola. Desde que ayer se filtra la información, no es portada de Hola, pero es noticia de la agencia G3, Federico, que ha seguido a Ana Obregón hasta Miami y destapa esta exclusiva que consiste en el siguiente titular: madre de una niña por gestación subrogada. Dice las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana al salir del hospital con su bebé, y nos explican en páginas interiores que el pasado 20 de marzo, que ella ya llevaba allí en una casa alquilada, en un apartamento alquilado varios días, fue a buscar a ese bebé que ha nacido por esta técnica que, como nos ha contado Vanessa en sucesivos reportajes, exige una media de unos 130.000 euros para poder hacerse cargo de los gastos que conlleva. Yo voy a decir una cosa, me siento, te lo he dicho, incapaz de juzgar a Ana, porque se abre un debate amplísimo sobre, están diciendo que tiene 68 años. Bueno, también Papuchi tenía 89 y uno de sus hijos nació cuando él ya había fallecido. Narciso Yepes, 93. Se está hablando de la edad, se está hablando, por supuesto, ya lo hemos visto, del tema de los vientres de alquiler. Se está hablando de otra serie de condicionantes, como puede ser la genética que puede acarrear ese bebé, que puede llevar en sus genes esa niña a la que parece ser que habría llamado Ana. Pero yo concluyo mi resumen en Libertad Digital con una frase. Yo hacía meses, que no veía a Ana Obregón sonreír de esta manera y poner la cara de embelesamiento que pone aquí. A lo mejor ella está feliz por esto, pues bueno, sí, me siento incapaz de hay una cuestión, porque evidentemente lo que no se dice, pero es evidente que esa es la cuestión, si el niño es hijo de su hijo. Es decir, si lo que se ha instalado, la carga genética que pueda llevar. Claro. Y yo digo, biológicamente aberrante, biográficamente comprensible. Y luego, pues, es que lo de la ley y la biología hace tiempo que se separaron. Yo decía, hay un caso mucho más escandaloso que este, que es el de Miguel Bosé. ¿O el de Tita Thyssen? El de Tita Thyssen es que no sabemos exactamente en qué consistía, porque ella misma ha dado tantas versiones distantes. Pero el de Miguel Bosé, 2 y 2,
Luego riñen, se quedan los dos aquí, los dos allá. Bueno, y el de sin ser un personaje famoso, pero sí llegó a ser popular, el de la famosa madre de Cádiz, que tuvo gemelos por este mismo método y a los 2 años enfermó y los 2 niños se quedaron huérfanos. Era mayor. 68 años. Sí. Con esa misma edad. Bueno, es que la casuística es para debatir. No, es que se abren, ya te digo, es que la crónica Rosario va a ser una crónica de la moral, podemos decir incluso, porque muchas de las opiniones... Ginecológico-moral va a ser Isabel, una cosa y entonces el reportaje no es de Ola, es de una agencia. Es G3, la agencia que se lo vende a Ola, sí. O sea, que vamos, que pueden haberla seguido. ¿Y habrá más fotos a lo mejor? O... Pues probablemente haya más fotos. Lo que sí que ha publicado, nosotros lo hemos hecho desde primera hora de la mañana y luego ese trabajo ha quedado relativamente eclipsado porque lo ha hecho la propia revista. Han publicado las declaraciones de Ana en los últimos meses. Este bebé se gesta en junio del año 2022. Es decir, desde entonces Ana ha hecho entrevistas, ha hecho portadas y es verdad que, claro, y se empezaba a notar cierto pozo ya de esperanza en algo, pero claro, todos lo achacábamos a que estaba superando ese profundo duelo por la muerte de Alejandro, de su hijo. Entonces, ¿y cómo se va a llamar la niña? Ana, parece ser que Ana. En Ola no lo cuentan, pero ya hay varios medios que se lanzan a esto, sí, como su madre y como ella. Sí. Claro. No sé, en fin, hay... Ya te digo, y hoy hay varias personas que dicen que sus hermanas lo conocían y que Alejandro Lecchio lo conocía. De ahí que muchos pensarán que esto es que lo habrían guardado, digamos, la semilla del niño, es de su hijo que rocambolesco a todos los niveles. Es de novela. Esto pasaba antes en las novelas de entregas, las novelas así populares, que siempre uno era el hijo natural de otro, que había tenido, que no sabía, y en realidad era el hijo del príncipe y no el mendigo. Y conociendo a Ana, ¿qué se puede esperar de ella a partir de ahora? ¿Tú crees que hablará sobre este tema? No. Yo apuesto porque sí. Me parece que sí. Salvo que alguien le pida que no. Exactamente, y creo que me parece que sí y que se equivocará. Hablando. Igual que ha hecho mal lo de mira, queremos mucho a Ana y es una persona estupenda y tal, pero es un disparate lo de las campanadas, el primer año y el segundo. ¿Quién tendría fuerza para pedirle que no hablara? Pues es que murió su sí. padre, o bien, si acaso, si se da esa hipótesis que es verosímil, Alejandro Lecchio. La familia también, le puede decir Ana. Sí. No sé, en fin. Desde luego yo me iría a cuidar de la criatura y aunque no le falta dinero. Yo es que ni volvería a España, de hecho. Yo si fuera Ana me quedaba... La niña es americana, ¿verdad, Vanessa? La niña tiene nacionalidad americana y necesita una sentencia judicial en España para que consideremos que es ciudadano español porque que sepamos no contiene genética española esa niña, ¿no? Bueno, entonces depende. Es que se abren un montón de preguntas. Si viniera de su hijo, sí. Claro, ya, pero eso ya es mucho aventurar, entonces... Sí, que eso es la declaración, en todo caso, de ella. Es un lío. Es un lío. Legalmente es un lío. Es un lío, o sea, pero ya te monumental. digo que esto se convierte... O sea, lo de Isabel Pantoja saludando a Alberto de Mónaco, eso se queda ya, pues eso. Por cierto, algunos han perdido su apuesta. Sí, es verdad, Dani Carande, que se va a sentar aquí ahora. Beatriz Bea Cortázar dijo también dijo que habría foto con Carolina. Pues ahí está el sustituto. Que es el príncipe. Que es el menuda diferencia de la foto que esperabais a la que nos hemos encontrado. Bueno, sí, es verdad. Has visto que dar la vuelta a Alberto de Mónaco es prácticamente dar la vuelta al mundo ahora ya, ¿eh? Dice que es muy simpático. Pues como ella. Sí. Es la mañana. Es radio.